Boa tarde a todos e a todas, especialmente para o professor Leon, que nós já nos conhecemos há pouco. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Também quero saudar especialmente as pessoas que estão aqui, os alunos, professores da ESTE. É muito bom essa aproximação, a gente, cada vez que une esforços, fica mais fácil a caminhada. Muito obrigado por aceitarem a nossa participação junto com vocês, e é muito bom tê-los aqui também. Então, saímos de uma semana acadêmica, do início dos nossos festejos dos 25 anos, e começamos um seminário que tem tudo a ver com o tema da internacionalização. Quem está aqui aceitou o nosso convite de discutir não só uma temática importantíssima para todas as nossas pesquisas, mas também discutir internacionalização. É isso que nós, do nosso PPG, consideramos discutir e entender a internacionalização. Internacionalização não é só mobilidade acadêmica. Internacionalização são todos esses contatos, esses estudos que nos fazem pertencentes àquilo que chamamos de raça humana, né? Aqueles temas da interculturalidade, das relações culturais, das relações com outros povos. E nós, da América Latina, temos uma grande tarefa ainda para fazer nesse sentido. Então, eu quero passar, antes de qualquer coisa, eu quero desejar um bom seminário, um excelente aproveitamento, e passar para o professor Danilo, para que ele possa apresentar um pouco mais do professor Leon, que é do Quito, do Equador, né? Mas ele sabe dar um pouquinho mais de dados do trabalho do professor Leon. Tá? Então, muito obrigado pela sua presença. Depois vamos deslocar para ali para poder escutar e aproveitar a sua palestra. Muitas graças. Então, obrigado, professora Eli. Obrigado para todos vocês por terem estarem aqui para ter esses momentos aqui de reflexão e de troca e de aprendizagem. Para nós é um momento muito importante. Eu acho que no programa é importante esse momento aqui no Brasil, pelo que nós estamos vivendo, em termos de política, de cultura, de moral, de movimento da sociedade em todos os sentidos. Então, quando surgiu a oportunidade de, junto com a Escola Superior de Teologia, fazer esse seminário aqui, a gente abraçou com toda força a ideia. Na Escola Superior de Teologia está sendo realizado, nesses dias aqui, a conferência da Associação Internacional de Teologia Prática. Estão nesse momento aqui, deve ser entre 90 e 100 pesquisadores em teologia de todos os continentes. Né? Então, por isso, vocês vão estranhar um pouco esse movimento aqui que vai se dar entre teologia, religião, educação, cultura. Quer dizer, nossa discussão aqui é mais propriamente realmente da educação, a gente vai sempre puxar para esse campo. Mas por isso também hoje, quando a professora Eli perguntou se as palestras lá iam ser transmitidas para todos, eu fiquei muito hesitante. Eu disse, não vamos fazer isso aqui, porque é um outro contexto, então, e eles não divulgaram. Né? Então, porque é um contexto realmente de discussão teológica que, de repente, quem escuta isso aí vai dizer, mas isso aqui não tem a ver conosco. Tem a ver conosco porque nós vamos ter todo um trabalho aqui de reflexão e de preparo para participar desta atividade. Como é que surgiu isso aqui? Então, eu acho que faz um ano, 2 anos, a gente conseguiu contato com a Catherine Walsh, que era um interesse nosso aqui também trazê-la. Estava tudo alinhado para ela vir aqui para o seminário, ela estar aqui esses dias. Ela, há mais ou menos 1 ou 2 meses, ela comunicou que estava doente,
né? Ela está impossibilitada de viajar. E, a partir daí, a gente começou a ver com ela alternativas, né? E nós queríamos, poderia ser tudo feito online agora, mas nós fizemos muita questão de trazer alguém que esteja vinculado ao grupo da professora Catherine Walsh, exatamente para ter esse contato pessoal direto também. E ela, no momento, disse que, olha, eu tenho uma pessoa aqui que vai me substituir à altura, que é o professor Edson Leon. Pelo que eu entendo, o professor Edson é formado no doutorado intercultural, né, da qual a professora Catherine é a coordenadora, né? Ela é a diretora. Sim, desse doutorado. Se vocês olharem, o doutorado, acho que é intercultural. Estudos culturais latino-americanos. Estudos culturais latino-americanos. Se vocês procurarem no site, vocês vão encontrar. E vocês vão encontrar que nesse doutorado tem pesquisadores muito renomados aí da área que trabalham com a questão da interculturalidade, da colonialidade, da decolonialidade, descolonialidade. Então, vale a pena entrar nesse site, dar uma olhada e ir se apropriando dessa discussão. Mas hoje, acho que nós estamos aqui muito contentes, professor Edson, que você esteja conosco aqui. Eu tive a oportunidade de olhar alguns dos seus trabalhos. Foi também indicada na divulgação o site, ou a página onde vocês podem encontrar os trabalhos do professor Edson, que tratam basicamente da interculturalidade, né? Eu acho que o professor Edson tem se dedicado a isso, a esse trabalho, e eu acho que o contexto do Equador, ele é muito propício para a gente aprender com ele, né? Então, por isso, professor Edson, a gente está muito contente de você estar conosco aqui. Vamos ter momentos aqui de muita troca. Você pode, por favor, trazer mais dados da sua biografia, da sua formação, que eu, de fato, não tive a oportunidade de buscar. Nosso contato aqui foi muito rápido. Então, às vezes a gente faz isso antes, quando o palestrante vem, a gente, antes de vir para a mesa, a gente pede as informações. Nem isso não deu tempo para fazer. Então, mas vamos ter 3 dias aqui para ir conversando. Então, obrigado por estar conosco. Nós vamos agora fazer uma introdução ao tema com o professor Edson, até lá pelas 3h30, paramos um pouco. Às 4h começa tem uma mesa de apresentação lá do Congresso. Eu acho que é interessante pegar essa abertura lá também. Vamos pegar a abertura, fala de abertura, e depois, então, a palestra de um brasileiro que está em Nova York. Tá? Professor Edson, a palavra é sua. Muy buenas tardes con todas y con todos. Primero, agradecer por la invitación. Como ya habló el profesor Danilo, a la final mi presencia aquí es por una cierta casualidad, en tanto que la profesora Catherine Walsh está mal de salud y esa es la razón por la cual estoy aquí, pero no por ello estoy menos grato por la invitación y por tener la oportunidad de poder dialogar y poder intercambiar, que es básicamente el principio mío, no de conversar, sino más bien de intercambiar, porque creo que a partir del intercambio es que se pueden dar los aprendizajes. Si es que no hay intercambios, no hay aprendizajes, y si no hay intercambio, tampoco vamos a terminar afectándonos mutuamente. Mi lugar
de enunciación es una frontera, estoy en una línea en la frontera porque estoy en un lado académico, pero por otro lado estoy en un lado comunitario de los pueblos, de las comunidades, de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Y ese border, esa frontera, no es fácil poder conciliar esos dos espacios porque generalmente, y creo que todavía, un espacio es un espacio mucho más homogéneo, es un espacio más de dominación y el otro espacio siempre ha estado en una condición de subalternización. Y cuando digo esos espacios, también estoy hablando de los sujetos que se pertenecen a ese espacio. Entonces, hay un reto de por medio que es pensar desde esa frontera, pensar desde esos dos lados, tratar de conciliar esos dos lados y tratar sobre todo de establecer unos diálogos horizontales entre esos dos espacios, el espacio académico, el espacio de la producción académica, la universidad, las teorías, y por el otro lado, todos esos conocimientos de estos pueblos, todas esas memorias, todas esas historias negadas, pero también esas historias subversivas. Entonces mi lugar es ese, mi lugar es en medio de esos dos mundos que a la final, de alguna manera, van construyendo mi subjetividad. Hay cosas que yo voy a decirles, pero muchas de estas cosas seguramente también ustedes ya las saben, pero igual las voy a manifestar, las voy a decir. El programa que hacía referencia el profesor Danilo del doctorado es el que a mí me permite acercarme a toda esta teoría o a este paradigma otro, como llaman el grupo modernidad-colonialidad. Entendiendo que a veces uno tiene que preguntarse ¿para qué sirven las teorías sociales? Creo que esa es una primera pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. ¿Para qué sirven las teorías sociales? Y si las teorías sociales son ideologías, y si es que esas ideologías a nosotros nos permiten hacer una lectura. Porque a la final las teorías, para mí entender, las teorías sociales sirven para leer la realidad. Por lo tanto, la realidad será en tanto nosotros hagamos uso de determinadas teorías y no de otras teorías. Lo que quiero decir con esto es que la realidad es una construcción social, es decir, no hay una objetividad, si es que quieren, una objetividad ontológica de la realidad. Más bien, esa realidad es una construcción social. Y en buena hora es una construcción social porque al ser una construcción social quiere decir que es posible transformar esa realidad. Quiere decir que es posible intervenir en esa realidad, que se puede transformar esa realidad. Y creo que el compromiso académico, de alguna manera, tiene que ser dirigido hacia allá, hacia la transformación de esta realidad. Pero para poder transformar esta realidad, necesitamos leer esa realidad de una manera crítica. Y es por eso que muchas de las veces ha habido corrientes como el mismo marxismo, desde el cual se leía, digamos, esta realidad para poder entender cómo estaba distribuida,
para entender cómo estaba estructurada la sociedad, y desde esa perspectiva a nosotros nos parecía que el marxismo y sus derivados, y cuando digo sus derivados quiero decir todas esas teorías que se fueron readaptando desde el marxismo a ciertas realidades latinoamericanas. A partir de eso también empieza a surgir todo esto de la teología y de la filosofía de la liberación, por ejemplo, y empieza a hablarse también de un marxismo latinoamericano. Sin embargo, desde esta realidad específica de los pueblos, por ejemplo, de los pueblos tanto indígenas como afrodescendientes, vamos entendiendo que esas teorías de alguna manera no nos logran o no nos permiten poder entender nuestras realidades. Y eso va exigiendo una lectura un poco más compleja y un poco más crítica sobre esa realidad. Uno de los elementos que se trabajan, por ejemplo, dentro de este doctorado, a más de lo que decía el profesor Danilo, que es sobre la interculturalidad, creo que hay un elemento clave que está implícito en este doctorado, y es no solamente la interdisciplinaridad, sino también la indisciplina de las disciplinas. Es decir, de alguna manera ir rompiendo esas hegemonías autónomas de las disciplinas y más bien interrelacionándolas. Es decir, ir entendiendo no solamente en estos campos disciplinares, sino más bien ir entendiendo estos campos interdisciplinarios. Y los estudios culturales, por lo menos estos estudios culturales con esta vertiente latinoamericana que se genera desde Quito, ponen mucho énfasis en esto de la interdisciplinaridad. Es decir, poder leer la realidad desde teorías que puedan combinar, que puedan conjugar diferentes disciplinas. Disciplinas como la sociología, disciplinas como la antropología, disciplinas como las ciencias políticas, como la misma filosofía. Es decir, ponerlas en conversación, todas estas disciplinas, para poder leer la realidad. En ese sentido, este doctorado permite de una manera muy cercana acercarnos a todos estos pensadores que ya hacía referencia en términos generales Danilo. Estos pensadores que, digamos, ahora forman parte de estos estudios decoloniales, aunque debo decirles que ellos nunca han definido esta corriente de los estudios decoloniales. Ellos siempre se plantearon como un proyecto político, que se lo denomina modernidad, colonialidad. La mayoría de estos intelectuales, de estos académicos, son latinoamericanos, si no todos, exceptuando Katherine Walsh, pero Katherine Walsh, digamos, es más latinoamericana que gringa, y lo digo eso con toda la confianza y con todo el cariño, por toda su trayectoria, ¿sí? Creo que mañana me toca hacer una introducción a su pensamiento, y ahí entenderán el por qué este cariño de poderles llamarle gringa a Katherine Walsh. Entonces, lo que decía es que la mayor parte de estos académicos intelectuales, por un lado, provienen de América Latina. Y creo que es necesario hacer énfasis en el lugar de donde vienen, porque para mí el lugar de donde vienen es el lugar desde donde piensan. Esto que en la academia se llama lugar de enunciación. Y creo que el lugar de enunciación es un lugar político y que muchas veces se invisibiliza ese lugar desde donde uno habla, ¿sí? Tal vez en el desarrollo, si es que da tiempo,
podré hablar sobre este trabajo que hizo Santiago Castro Gómez, un filósofo colombiano, que habla sobre la ibris del punto cero. La ibris del punto cero, ahora haré solamente un paréntesis y haré una breve definición, una breve comprensión de lo que es la ibris del punto cero, en el sentido de que empieza a cuestionar este sentido de universalidad, es decir, este sentido de no importa desde el lugar que se hable, sino que es universal, y en tanto y en cuanto es universal, parecería ser que no tiene un anclaje local, entendiendo que ese anclaje local tiene que ver también con una geopolítica del poder, ¿no? Entonces, no es, digamos, lo mismo hablar desde América Latina que hablar desde Estados Unidos, o hablar desde Brasil, o hablar desde Europa. Al igual que no es lo mismo hablar desde la academia que hablar desde los pueblos. Y es por eso que yo he iniciado esta conversación planteando justamente este lugar fronterizo, porque es desde ese lugar desde donde yo hablo. Y ese lugar desde donde yo hablo es un lugar también desde donde yo me posiciono epistémica y políticamente. Es decir, desde ahí es donde yo hablo y desde ahí es donde yo defiendo mis tesis. Entonces, la mayor parte, como les decía, la mayor parte de este grupo proviene de América Latina, pero a más de eso, la mayor parte también están ligados con procesos sociales, es decir, son teóricos que vienen trabajando con movimientos sociales, son teóricos que vienen trabajando en los procesos de la transformación social. Lo que quiero decir con esto es que la producción de esta teoría de la decolonialidad no solamente proviene desde un ejercicio abstracto mental, sino que es un ejercicio que viene y que se construye a partir de estos trabajos con las sociedades, con los grupos, que en su mayoría son trabajos y grupos que han sido excluidos, o como se le llamaba dentro de las teorías postcoloniales, grupos subalternos. Eso hace que estos intelectuales asuman una especie de militancia política académica, es decir, ir entendiendo que las transformaciones sociales no solamente se dan en las calles, que las transformaciones sociales no solamente se dan, sino también se dan en otros espacios, y se da en la academia, que es fundamental porque de alguna manera, con toda esta hegemonía de la academia, ha ido permitiendo un ordenamiento, es decir, la academia, entendida como esta academia eurocéntrica, tiene una responsabilidad para comprender el desarrollo y, si es que quieren, el establishment de estas sociedades. Es decir, no son neutras las universidades, tienen su responsabilidad, y hay que mirar también no solamente esos niveles de responsabilidad, sino también esos niveles de compromisos. Por lo tanto, muchos de estos intelectuales con esta teoría de la modernidad-colonialidad se empiezan a plantear justamente cuestionar toda esta tradición eurocéntrica del conocimiento y del pensamiento. Este grupo, de hecho, no es homogéneo, es bastante, diría yo, heterogéneo, es decir, vienen desde diferentes disciplinas, y también vienen desde diferentes experiencias, lo cual eso ha hecho que este grupo o este proyecto de la modernidad colonial se vaya alimentando desde esa diversidad epistémica, ¿no? Tal vez me voy a adelantar un poco y poder decir que el elemento de la diferencia, el elemento de la diversidad es un elemento clave para este grupo modernidad-colonialidad.
Como le había dicho al profesor Danilo, no espero hablar 1 hora y media, espero más bien hablar un poco más y después poder establecer un diálogo desde inquietudes si es que quieren, pero también me gustaría que podamos tener unos diálogos para poder también intercambiar las experiencias y las perspectivas que tienen ustedes. ¿Por qué se les llama modernidad, colonialidad? No sé si alguno de ustedes sabe, entiende por qué este grupo de los estudios decoloniales se autodefinen como modernidad, colonialidad. ¿No? ¿No? A ver, lo que establecen la modernidad, colonialidad es porque ellos entienden que la modernidad fue posible gracias a la colonialidad. Es decir, que no pudo existir modernidad sin colonialidad. Por lo tanto, modernidad y colonialidad son dos caras de una misma moneda. Creo que ese es un elemento muy, muy importante. Entender que la modernidad fue posible gracias a la colonialidad. El segundo elemento, claro, si decimos que la modernidad es la otra cara, o a veces, como lo dice Walter Mignolo, el lado oscuro de la modernidad, ¿qué es la colonialidad? Porque este es un elemento central, de hecho se llaman estudios decoloniales y no se llaman estudios descoloniales. Ahí hay una diferencia entre colonialidad y colonización, por ejemplo. Claro. Eu acho, João, isso. Oi, eu fiquei então com essa tua fala pensando o seguinte: a modernidade foi possível pela colonialidade, né? Ou ela foi possível pela colonização dos povos. Até esses estudos que trazem essa diferenciação de decolonial, descolonial, né? Eles trazem essa reflexão da colonialidade como um reflexo da colonização, né? E pelo período pode-se dizer, é uma pergunta, pode-se dizer então que a modernidade é um reflexo da colonização e a colonialidade, o que a gente ainda vive, porque a gente se livra da colonização, da colônia, mas continua com um pensamento, né, colonial, né, de colonialidade. Perfeito. Que não se consegue alcançar a decolonização. É isso? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, inicialmente ahí hay una parte que es muy importante dentro de esta explicación para esta teoría, porque uno podría decir, en un primer momento se da el proceso de la colonización, entendida esta como esta dependencia imperial colonial, y posteriormente se genera la colonialidad. Pero es interesante esta teoría porque esta teoría empieza a plantear que la colonización está junto con la colonialidad. Tanto es así que el punto de partida para poder entender la colonialidad es la conquista de América.
Pero en la conquista de América, no solamente, y esa es la parte de la construcción teórica de la modernidad-colonialidad, la conquista de América no solo implica, y cuando digo no solo, no estoy queriendo minimizar, sino estoy queriendo más bien profundizar el hecho de la conquista. No solamente se da, digamos, esta invasión, esta violencia, estos genocidios, sino más bien se pregunta por qué se dan esos genocidios y qué es lo que termina esta colonización instaurando como estructura de poder. Y entonces ahí la colonialidad empieza a plantearse alrededor de una categoría que es la categoría central de la colonialidad, que habría que pensarlo si esta categoría está presente en la colonización. Yo creo que sí. Y la categoría central es raza, el concepto de raza. Para estos teóricos, el concepto de raza se instaura con la colonización, con la conquista, y a partir de ese concepto de raza se empieza a establecer una estructura de clasificación social. Una estructura piramidal, ¿no es cierto? Una estructura piramidal donde en la punta de esta pirámide se encuentra lo blanco europeo. Y todo lo que no es blanco europeo empieza a constituir toda la base de esta pirámide social, de esta pirámide de clasificación. A esto es lo que Quijano, Aníbal Quijano, el intelectual peruano, llamaba la colonialidad del poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la conquista de América? Primero con los pueblos de América, que anteriormente no se llamaba América, no se llamaba Abya Yala. Se empezó a entenderlos como un pueblo homogéneo, cuando todos sabemos que no era para nada un pueblo, sino eran pueblos que habitaban este continente. Pueblos diversos, distintos, con distintas cosmovisiones, distintas filosofías, distintas lenguas, distintas costumbres. Sin embargo, esa diferenciación, esa heterogeneidad fue simplificada en el término raza a través de una sola palabra: indios. Es decir, la categoría indios es una categoría racial que a la final, por un lado, termina homogenizando toda esa heterogeneidad. Y paralelamente a esa simplificación de esa heterogeneidad en una homogeneidad alrededor de una palabra, se va construyendo también unas identidades de esos sujetos. Y cuando digo unas identidades de esos sujetos, se empiezan a relacionar categoría, raza, con categoría, identidad y identidades negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablábamos de los indios, estábamos hablando de toda una categorización negativa que conformaba esa identidad. Es decir, eran bárbaros, no tenían religión, no tenían escritura, es decir, eran totalmente lo contrario. Es decir, se empieza a establecer, por un lado, la construcción de estas identidades negativas alrededor de lo indio ligado a la concepción de raza, y por otro lado se arman, se construyen unas identidades positivas de lo blanco europeo. Es decir, estas identidades terminan siendo todo lo contrario de estas identidades de lo blanco europeo. Y estas, digamos, este relacionamiento desigual es lo que establece una relación de poder. Una relación de poder que luego
por el mismo concepto de raza, terminará naturalizándose esa relación de poder. Y al mismo tiempo termina siendo la justificación de la colonización. Es decir, si estos sujetos son bárbaros, nuestra misión está en civilizarles, en llevarles civilización. Si estos sujetos no tienen una religión, hay que salvarles a estos sujetos. Y entonces se empiezan a generar estos grandes metarrelatos, digamos, de la justificación de la colonización. Entonces, el concepto de raza termina constituyéndose en el concepto central para poder establecer esta clasificación, esta jerarquización social. Lo mismo que sucedía con estos pueblos que estaban habitando este continente, lo mismo sucedió, digamos, con el continente africano. Es decir, el continente africano también estaba poblado por una diversidad de pueblos. Y sucedió lo mismo. Es decir, toda esa heterogeneidad terminó siendo reducida, terminó siendo homogenizada en una sola palabra: negros. Entendiendo lo negro como la raza y entendiendo la raza como sinónimo de color. Y entonces, estos sujetos, los indios y los negros, terminan constituyendo la base de esta clasificación piramidal. Y la única manera de poder tener unos relativos ascensos sociales es a partir del aclaramiento del color de la piel. Es decir, mientras más claros eran la piel en estos interrelacionamientos, se podía ir teniendo mayor ascenso social. Es decir, podían ir dejando las bases de esta pirámide para poder tener un ascenso en esta clasificación social. No sé si hasta ahí estamos claros, si está entendida la... Sí. A questão colonial estaria ligada à raça, né? E aí usaste o exemplo dos índios, no caso, né? Considerado aí os latino-americanos todos como índios, né? E do norte da América também, né? Se considerava como índios. E os negros, apesar da diversidade que a gente sabe que existe na África, né? Milhares de línguas, inclusive, todos eram negros. Mas não acontece apenas no continente africano e nas Américas. Né? A gente pode colocar, por exemplo, os gitanos, né, na Europa, que são europeus e são considerados também como sub-raça, enfim, né, a gente sabe que sempre foram perseguidos. Os próprios judeus na Alemanha em 1935 eram brancos, né? No entanto, a raça foi perseguida, enfim, né? E no Japão, a gente sabe bem o que aconteceu no combate em Indochina, né? Onde a China foi praticamente exterminada pelo Japão, ocorreu horrores até hoje, né? É uma mácula forte. Então, será que a gente não teria que pensar que essa questão da raça estaria ligado mais à identidade? Ou seja, será que não é uma questão de alteridade? Ou seja, ele não é igual a mim, então, como ele é diferente, né? Então, eu tenho, de certa forma, uma hegemonia, se eu tiver condições econômicas e poder para isso, evidentemente, né? Então, eu vou ter uma hegemonia sobre aquele outro. Isso não vai acontecer só na África e na América, vai acontecer onde tiver um poder e onde tiver um grupo hegemônico sobre outro. Não é só uma questão de raça, não sei se estou errado. Dos cosas. La una es que
este sistema de clasificación que estoy planteando, lo estoy planteando en términos históricos en siglo XV, es decir, al final del siglo XV, 1492. Creo que el caso, por ejemplo, de los judíos, creo que eso lo podemos analizar más luego, más posterior, porque quería terminar esta explicación en términos de la colonización, digamos que llegaría hasta el fin de esta colonia y el inicio de los estados-nación. De hecho, no sé si ustedes conocen a un intelectual que ya falleció, Stuart Hall. Stuart Hall decía que de alguna manera el Holocausto era algo que no se permitía porque fue un genocidio hacia unos blancos, digamos, en el sentido de que no fueron indígenas ni tampoco fueron negros, y que de alguna manera eso es lo que constituía el horror del Holocausto judío, digamos, queriendo explicar desde esta perspectiva. El otro elemento que tú planteas, y debo decir que hablaste un poco rápido, entonces no sé si pude entender bien, pero lo que quiero decir yo es que no es que con 1492 se inauguran las hegemonías de unos grupos sobre otros grupos, no, es decir, mucho antes atrás hay estas relaciones de desigualdad, de dominación, sí. Ahora, lo que hay que preguntarse es si antes de 1492 este concepto de raza, como esta construcción que la estoy explicando, existía o no. Y yo creo que no existía, es decir, habían otros elementos que podían definir para poder establecer estas relaciones de dominación. Lo que planteo yo es que hay una particularidad con 1492, con la conquista, en que este concepto de raza se empieza a constituir como elemento central para poder establecer un patrón de dominación. ¿Sí? Luego veremos, qué es lo que voy a hacer ahora, es terminar este periodo y empezar a plantear cómo, una vez que se termina la colonización, con el fin de la colonia, este patrón de poder no desaparece, sino que continúa. Y para nosotros continúa hasta estos actuales momentos. Es decir, nosotros todavía podemos seguir entendiendo estas relaciones de poder con esta trayectoria que surge desde 1492. Para contribuir um pouco com essa nossa reflexão, acho que a partir da colocação do colega, eu tenho me debruçado a estudar sobre o conceito de afrocentricidade, concomitante às questões aí de descolonialidade e decolonialidade. E eu venho da história, professor. Então, acho importante, quando a gente parte da ideia, inclusive, de fazer essa análise da questão da raça, eu tenho me inspirado muito numa ideia de um teórico sul-africano chamado Mogobe Ramosé, que vai discutir a ideia de pluriversalidade, né? E se a gente partir da raça numa lógica eurocêntrica, a gente naturaliza alguns conceitos, por exemplo, desconsiderando a escravidão na Grécia e em Roma, que não tinha a questão racial como chave. Acho que é importante, o senhor está trazendo que esse conceito de raça, antes do 15, ele se estabelece numa outra lógica, e eu concordo. E a partir do século XV, especialmente quando o Papa estabelece aquela bula Dum Diversos, que diz que todos os não cristãos devem ser escravizados, né? Especialmente os africanos, e o que se estabelece na América, né? E inclusive esse nome América, o senhor traz a questão da heterogeneidade que se reduz a uma homogeneidade de negro e índio, né? E inclusive geograficamente o nosso continente vai receber esse nome de América. Agora, eu acho que a gente tem um problema muito grande, e acho que foi na fala da professora Maria Clara, a gente está
tivemos eventos da Semana Acadêmica, e ontem, no turno da manhã, Maria Cláudia, ela falou sobre essa questão exatamente da compreensão da história do Brasil, no nosso caso, que não pode desconsiderar a questão racial. E se a gente desconsidera ou nega a questão racial, partindo de uma análise da Ásia, ou mesmo de povos da Europa, e aí o Boaventura de Souza Santos, né, vai trazer o conceito do Sul, ou dos Suls, que estão no Norte também, e isso a gente tem nos Estados Unidos, tem no Canadá e na própria Europa. Agora, na Constituição do Brasil, do ponto de vista racial, se a gente não tem essa compreensão, a gente não consegue compreender, por exemplo, por que um jovem negro tem 4 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco. Então, aí, 4 veces, perdón, no entendí. um jovem negro no Brasil, de 18 a 29 anos, ele tem 4 vezes mais chances de morrer na juventude do que um jovem branco. E aí eu acho que isso vem ao encontro do que o senhor está tratando e dessa análise de colonialidade que tem como um dos lastros essa estrutura piramidal baseada em raça. Ou seja, se a gente desconsidera isso, a gente vai fazer uma análise muitas vezes que é marxista clássica, e a gente discutia isso ontem, que tem uma dificuldade de entender como a questão da exclusão social no Brasil está totalmente relacionada à questão étnico, racial, de gênero e de outros temas, né? Mas que não somente social. Então, só queria corroborar com o que o senhor está dizendo, fazendo essas ponderações que me parecem fundamentais. A nossa Constituição, a primeira Constituição de 1824, ela não considera os afrodescendentes ou africanos escravizados como cidadãos. Ela estabelece o conceito de ingênuos. E o nosso primeiro Código Penal do Brasil, ele estabelece a pena de 150 chibatadas quando o africano escravizado não queria ser subserviente ao senhor. E hoje a gente tem os jovens negros morrendo na periferia, por exemplo, na militarização lá do Rio de Janeiro. Então, acho que são dados importantes e que talvez, às vezes, a academia ou o nosso espaço de fala nos afaste. Mas é muito importante a gente pensar e saber disso, para não desconsiderar o que, na minha concepção, é fundamental para entender o Brasil e essa análise da descolonialidade, decolonialidade. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte, y creo que ahora podemos también linkear con el concepto que tú creo que estabas cuestionando, si es una cuestión de raza, o es una cuestión de etnicidad, o es una cuestión de identidad. Y creo que se adelantó ya el compañero para poder establecer. Sí, en Ecuador, por ejemplo, sucede lo mismo. Muchas personas afrodescendientes estuvieron en los ejércitos de liberación para la colonia, pero cuando terminaron declarando la libertad de estos países del yugo colonial. Sin embargo, siguieron estando en estado de esclavitud. Es decir, pero literalmente no es que se camuflaba eso, no, ellos siguieron siendo, es decir, en el caso de Ecuador, la independencia, la conformación de los estados-nación, en Ecuador se conforma en 1822, que conforman la Gran Colombia con los 3 países, Venezuela, Colombia y Ecuador. Y en 1822 la esclavitud oficialmente sigue estando presente, es decir, se independizaron los países, pero no se independizaron a los sujetos afrodescendientes. En 1830 solamente dura 8 años este periodo de la Gran Colombia, y luego cada uno de los países se independizan, y en 1830 se establece la primera constitución. Nace Ecuador como país, como Estado, sosteniendo la esclavitud, sosteniendo el discurso de libertad, pero esclavizando. Y tenemos que esperar alrededor de 15 años para que se pueda dar la abolición formal de la esclavitud. Y
tenemos que esperar hasta la Constitución de 1998, es decir, 178 años después de la conformación de las repúblicas, para que los pueblos indígenas y afroecuatorianos sean reconocidos en la Constitución. Entonces, la pregunta es, ya que estamos en este camino, en este punto, es si en los actuales momentos todavía debemos de seguir hablando de raza, o hablamos de etnicidad, o hablamos de identidad. Y mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que sí. ¿Por qué? No porque crea en la existencia de unas razas o de unas razas en términos biológicos, sino porque la raza sigue estando operando con ese concepto colonial, determinado por el color de la piel, o si no, ¿qué diablos es el racismo? ¿Qué es el racismo? El racismo no es nada más que el establecimiento, ¿no es cierto?, de esta estructura de ir entendiendo que hay unos sujetos que son superiores y hay otros sujetos que son inferiores. ¿Y qué les hace a estos sujetos superiores y qué les hace a estos sujetos inferiores? Y creo que el punto de explicación lo podemos encontrar en esta explicación de las cuestiones de la colonia. Otro punto que me parece importante a partir de tu intervención es que no solamente el concepto de raza empieza a surgir para poder establecer la diferenciación, es decir, también está el patriarcado, es decir, el patriarcado también es un elemento que está inherente al concepto de raza para poder establecer esta clasificación social. Con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, pese a tener en esta estructura, ¿no es cierto?, de clasificación racial, la estructura patriarcal empieza a determinarse también en función de eso. Es decir, en este segmento, digamos, de lo blanco, no es lo mismo un hombre blanco que una mujer blanca. Es decir, hay esta diferenciación natural que se establece también. Es decir, no solamente el concepto de raza está operando para poder establecer esta clasificación, esta estructura de poder, sino que también el término de género hace parte de esto y también hace parte de las cuestiones de la sexualidad. Es decir, alrededor del concepto de raza podríamos decir que se empiezan a articular todas estas otras diferencias. Y a la final, el problema que tenemos actualmente es que no sabemos qué hacer con estas diferencias. No sabemos tratar con estas diferencias. Y esas diferencias que a veces no solamente terminan siendo una diversidad, like, ¿no? Es decir, una diversidad donde qué bonito que hay unos que tienen unos rituales, otros que hacen otros rituales, sino más bien ir estableciendo esto que también dice Walter Mignolo. ¿Qué hacemos con esta diferencia colonial? Es decir, estas diferencias coloniales, diría yo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con estas diferencias? Y ese creo que es el mayor problema con el cual nosotros nos enfrentamos actualmente. Es decir, que a partir de estas herencias coloniales no sabemos cómo tratar, no sabemos cómo resolver este tema de las diferencias. Y como no sabemos resolver, es por eso que a veces las tratamos de eliminar cuando ya no nos resultan funcionales. Es decir, mientras nos resultaban funcionales como era la esclavitud, o sea, perfecto, pero después que se abolió la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, terminó siendo lo que Dubois plantea cómo se va construyendo el negro como problema en la sociedad, ¿no es cierto? Y creo que ese concepto del negro como problema de la sociedad es lo que termina todavía justificando todas estas violencias raciales que se dan en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual uno dice, de alguna manera ya está explicado
¿sí? Sin que esta explicación no quiera decir que no tenga cuestionamientos, pero digamos de alguna manera está explicado a partir de este concepto de la colonialidad, ojo, la colonialidad del poder, pero que con la colonialidad del poder también se empieza a entender que hay otro tipo de colonialidades, es decir, que no solamente hay la colonialidad del poder, sino que también se va estableciendo lo que se llama la colonialidad del saber. Y la colonialidad del saber empieza a tener justamente este anclaje, es decir, no es que operan de diferente manera la colonialidad del poder por un lado, la colonialidad del saber por otro lado, sino que están imbricadas, están interrelacionadas, ¿no es cierto? Y uno puede ubicar en dónde está ubicada, digamos, esta hegemonía, ¿no es cierto?, del conocimiento. Y entonces el mismo tratamiento que se ha hecho con los sujetos alrededor de su color de piel para poder establecer todas estas relaciones de dominación, sucede exactamente lo mismo con los conocimientos. Es decir, se empieza a establecer también una pirámide epistemológica de jerarquización, donde lo eurocéntrico está en la cabeza y los otros conocimientos constituyen las bases de esta relación piramidal. Y también se establece lo que Nelson Maldonado Torres plantea como la colonialidad del ser, ¿sí? Es decir, se establecen estos tres tipos de colonialidades: la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. Entonces, lo que decía es que de alguna manera hemos explicado, o desde esta perspectiva del grupo Modernidad-Colonialidad, se explicó con todos los errores, con todas las debilidades que pueda tener, digamos, esta teoría, si es que cabe llamarle teoría, porque lo que ellos plantean es que esta no es una teoría, sino es un paradigma otro, exactamente como lo llaman ellos. Claro, uno dice, ¿cuál es el siguiente paso? Porque uno establece que uno ya explica por qué esta sociedad está jerarquizada, por qué esta sociedad está establecida con unas relaciones de dominación, ¿sí? Pero creo que el problema tiene que ir más allá, porque no es suficiente con plantearse el problema. Hay que solucionar ese problema. Y entonces, si el problema es estructural, las soluciones tienen que ser estructurales. Y cuando estamos planteando que los problemas son estructurales, estamos planteando que después de este periodo de colonización, con la configuración de los estados nacionales, las instituciones que conforman este estado empiezan a tener esta configuración colonial. Entonces, instituciones como la educación termina siendo una educación colonial. Y yo diría que hasta los actuales momentos la educación tiene unos elementos fuertes de colonialidad. Y entonces lo que hay que hacer es decolonizar. Es decir, ya no solamente hay que explicar la colonialidad, sino que hay que ir más allá y hay que plantearse cómo decoloniamos, es decir, la decolonialidad. Es decir, cómo transformamos, cómo destruimos, digamos, esta colonialidad, y creo que eso es en la tarea que nos encontramos algunos, y creo que el tema, justamente el tema de la interculturalidad, es uno de las vías, de los mecanismos para poder ir trabajando los procesos de decolonialidad, ¿sí? La pregunta, dado que ustedes están más involucrados, es decir, yo también me encuentro en Ecuador involucrado con procesos de transformación educativa, ¿sí? Y es por eso que nosotros estamos trabajando todo esto de lo que es la educación afroecuatoriana como parte del proceso de interculturalización, cómo desde las escuelas, cómo desde la educación asumimos el reto de
descolonizar o de decolonizar. ¿Sí? Esa es una pregunta que yo pues lo dejaré ahí, ¿no? Lo único que puedo decir yo ahora es que estas demandas de la interculturalidad, primero, no hay un concepto de interculturalidad que pueda decirnos la interculturalidad es. Creo que estos conceptos van perteneciendo a los diferentes momentos y a los diferentes actores que empiezan a generar la interculturalidad. En el Ecuador, de manera especial, los movimientos indígenas en mayor medida y en menor medida el movimiento afroecuatoriano son los que empiezan a plantear el concepto de la interculturalidad entendida como la posibilidad de poder transformar un estado monocultural, ¿no? Como hacía mención el compañero Boaventura, habla de este concepto del estado monocultural, es decir, este estado de alguna manera hegemonizado alrededor de un solo grupo social. Y entonces estos otros grupos sociales quedan, digamos, en la marginalidad, sino en la invisibilización. Y prueba de ello creo que es mirar nuestras historias nacionales. Es decir, cuando nosotros, por lo menos en Ecuador y en los países andinos, que es donde trabajamos nosotros, vamos a ver que en estas historias nacionales nuestros pueblos ahí no aparecen. Es decir, no son actores de ese proceso de la construcción del Estado-Nación. Es decir, no estamos nosotros ahí de una manera activa. Y no hemos estado y no estamos ahorita tampoco en los temas de educación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué historias se enseñan en esta educación oficial, en esta educación nacional? No se enseñan las historias de los otros y no nuestras historias, las historias propias. De alguna manera, la interculturalidad lo que busca es justamente tratar de confrontar este estado monocultural, ¿no? Y lo que ellos planteaban, refundar el Estado, es decir, transformar desde sus estructuras para que la estructura del Estado-Nación sea un reflejo, sea un espejo de esa diversidad. Es decir, somos diversos, somos distintos, sí. ¿Cómo eso puede reflejarse en las estructuras del Estado? ¿Cómo puede reflejarse eso en las estructuras de las relaciones interpersonales? Es decir, cómo la diferencia no tiene que servir para poder generar desigualdad, sino cómo podemos potenciar la diferencia para construir igualdad. Es decir, la diversidad y la diferencia siempre ha estado ahí. Es decir, no es que la diferencia no ha estado ahí, siempre, y creo yo que antes a la conquista de América, la diferencia siempre estaba ahí. Lo que pasa es que con la conquista de América, la diferencia sirve para generar desigualdad. Y la interculturalidad lo que plantea es profundizar estas diferencias, ser más heterogéneos, pero que esta heterogeneidad no sirva para poder generar desigualdad, sino poder generar igualdad. Entonces, ese es un reto que está planteado. Resulta interesante cómo estos conceptos que surgen desde abajo, si es que quieren, o si es que quieren el término de Boaventura, desde el sur o desde los sures, ¿no es cierto?, estos conceptos que se plantean como alternativas para poder transformar, para poder refundar un Estado, el Estado termina asumiendo estos términos y termina despolitizándolos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este discurso político de reivindicación, de luchas, de demandas, porque la diferencia sea un elemento central para poder construir otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones, termina asumiéndole el Estado y termina asumiéndole en una relación de inclusión. Es decir,
a esas mismas estructuras coloniales, lo que hacemos es incluir unas muestras, si es que quieren, de esas diferencias y con eso de alguna manera terminar saldando y terminar entendiendo que el Estado es un Estado intercultural. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Bolivia como Ecuador tenemos en nuestra Constitución que los estados son interculturales y plurinacionales. Y uno diría, ¿no es cierto?, que si esto está ya en la Constitución, nosotros ya somos un estado intercultural. Y definitivamente no, porque primero la interculturalidad no se da por decreto. Es decir, yo no decreto que somos un país intercultural y mañana ya estamos teniendo unas relaciones de equidad, estamos entendiendo toda esta heterogeneidad incorporada en nuestras vidas, incorporada en nuestras estructuras. No, la interculturalidad, como está pensada, termina siendo un proyecto por construir. Es decir, hay un proyecto que está por construir, una sociedad intercultural que está por construir, y creo que ese proceso de construir es un proceso también de todos, es decir, no solamente es un asunto del Estado el que tiene que hacerse responsable para la construcción, sino que desde la sociedad civil también tenemos que ir generando este compromiso de la construcción de la interculturalidad. Entonces, resulta que ahora hasta los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, si ustedes analizan, el término de la interculturalidad está incorporado ahí para sus proyectos de desarrollo, por ejemplo. Y entonces uno se pregunta, ¿el entendimiento que están teniendo estos organismos multilaterales o que están teniendo los estados, como en el caso de Ecuador, tal vez Bolivia es un caso especial que habría que analizarlo, es el mismo entendimiento del término interculturalidad cuando fue planteado desde los movimientos sociales? Y definitivamente no, y es por eso que ahora Catherine Walsh está planteando esto de la interculturalidad crítica, ¿no?, con la finalidad de poder rescatar todo ese sentido político que inicialmente tuvo el concepto. Porque claro, el concepto de la interculturalidad parecería ser que es un mero relacionamiento, es decir, si aquí estamos diversos, diríamos que estamos en una clase intercultural. Y uno diría, ¿qué es lo que define para poder ser intercultural? Que estamos participando desde un espacio con nuestras diversidades. Y entonces uno se queda en la superficie con esa diversidad. Pero si nosotros empezamos a cavar un poco más, empezamos a profundizar un poco más, vamos a ver que este grupo no solamente es heterogéneo, sino que hay unas contradicciones. Y unas contradicciones que se pueden establecer, por ejemplo, con elementos sencillos, con elementos de quienes tienen mayor acceso a derechos, con quienes tienen mayor acceso a derechos como la educación, quienes tienen mayores derechos a accesos a otros espacios. Y entonces vamos a darnos cuenta que, pese a que estamos aquí, tenemos diferentes formas de sentir y de relacionarnos, y que esas relaciones de alguna manera van generando desigualdades, ¿no? Son cerca de las 3:30, yo no sé si… São 3h20, né? Então, temos tempo aqui para algumas perguntas ainda, comentários. Eu acho que nós, 3h30, por aí, nós paramos para um intervalo. E, então, vamos aproveitar esse tempo aqui ainda para um pequeno diálogo aqui. Temos tempo. Bom, eu gostaria de fazer um comentário a partir da sua análise da colonização. Tá? Você diz lá no momento e vai mostrando essa hierarquização e o quanto essa hierarquização vai produzindo, né, esse estado monocultural e
Não, eu quero pegar bem a sua palavra aqui, tomei nota aqui. E aqui, a naturalização, né, dessa colonização. E a justificação da colonização, quando você fala ali dos índios, né, colocados como bárbaros, sem religião, e depois vai citando a questão do negro. E aí depois você cita a questão que a mesma coisa se dá no processo de conhecimento. E eu acho que isso, para nós da educação, é de uma riqueza e de uma profundidade muito grande para as nossas lutas. Especialmente quando nós estamos no momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, e que esse Estado, de todas as formas, se transforma cada vez mais numa tentativa muito forte de monocultural, e que, com diferentes reformas assim na educação, como a base curricular, e outras tentativas de transformar o professor num mero executor e gerente de oportunidades, gerente do espaço, gerente de uma base que não é base, mas que diz exatamente como é que ele tem que fazer, lhe dá respostas prontas para dizer a seus alunos, e de uma política que cada vez mais se mostra preconceituosa, racista, xenofóbica. Então, com tudo isso, a gente vê um quadro cada vez mais se acirrando em todo o mundo, mas na nossa América Latina também, né? De uma forma muito contundente. Então, eu acho que a interculturalidade talvez não tenha ainda exemplos tão fortes que nos ajude a pensar, mas nós temos pequenas experiências, pequenos fatos, pequenas tentativas, e eu gostaria muito de lhe ouvir assim, nessas tentativas no nosso campo da cultura e da educação, que possam nos inspirar a apostar mais nessa desnaturalização, nessa possibilidade de colocar outras vozes nas histórias. Por aí. Muito obrigada pela sua reflexão. Ya. Creo que compartimos lamentablemente el mismo pesimismo, pero creo que el pesimismo también es una manera para poder generar la lucha. Entiendo que estos procesos, estos cambios, a veces no son lo suficientemente significativos en la región. Yo también diría en términos globales, porque la cuestión global tampoco es que esté en un estado diferente. Y ahí más bien agradezco la pregunta porque me permite hacer justamente este anclaje, porque me he centrado de alguna manera en esto de la colonialidad, ¿no? Pero como les había dicho al inicio, la colonialidad está ahí muy de la mano con la modernidad, y la modernidad está muy de la mano con el capitalismo, ¿no? Y entonces, muchas veces esta lucha no solamente termina siendo por una reivindicación desde grupos sociales, sino también por la transformación de ese modelo productivo. Es decir, no podemos hablar de descolonización o de decolonialidad si no transformamos, y yo diría, si no eliminamos este capitalismo, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, digo, sí, tal vez no hemos avanzado mucho, es porque el capitalismo todavía nos ha ido ocupando un lugar muy fundamental en nuestras vidas. Es decir, toda esta globalización de este capitalismo ha permitido que estas luchas, de alguna manera, no vayan teniendo una mayor incidencia. Por eso es que la interculturalidad, cuando plantea la refundación, plantea otro modo de producción también. Es decir, es una propuesta integral que mantiene la interculturalidad.
Es decir, no es un tema solamente de cultura, no es un tema lingüístico, es decir, no pongamos unos letreros en 2 idiomas donde hay una mayor población indígena y con eso ya estamos solucionando la cuestión. No, o sea, hay que cambiar y hay alternativas, ¿no? Y yo me gustaría dejarles, bueno, pero antes de dejarles una pregunta así como inquietud, quería también de alguna manera que no sé si era responder o por lo menos quiero hacer un comentario sobre esta idea del afrocentrismo, ¿no? En los procesos de educación, bueno, esto creo que voy a hablarlo también mañana, creo, en esto de la educación intercultural, ¿no? Pero, digamos, el afrocentrismo se termina convirtiendo en un mecanismo para poder reivindicar derechos en un determinado momento. Es decir, el fin no es el afrocentrismo, pero sí es un medio el afrocentrismo. Yo he relacionado mucho el término del afrocentrismo con este concepto del esencialismo estratégico que maneja Gayatri Spivak, ¿no? Es decir, en términos de poder radicalizar un posicionamiento, ¿no es cierto? Radicalizar un posicionamiento para poder establecer un diálogo de equidad. Es decir, si yo no me posiciono desde mi realidad, si no me posiciono desde mi posicionamiento político, seguramente el otro no va a dialogar conmigo, sino va a dominarme el otro. Entonces, este esencialismo estratégico, este afrocentrismo, sirvió justamente como un mecanismo para poder visibilizar de una manera fuerte toda una realidad que estaba no solamente siendo invisibilizada, sino que estaba siendo violentada. Un poco siempre la pregunta termina siendo ¿hasta dónde llega el afrocentrismo? Y luego hay que cambiar de estrategia, ¿no? Es decir, para poder, por ejemplo, establecer los diálogos con el gobierno, estas posiciones radicales han sido muy fundamentales para que el Estado pueda conversar con estos pueblos, con estos movimientos sociales. Si los movimientos sociales no hubieran tenido en el Ecuador unos discursos radicales, el Estado nunca se hubiera sentado a dialogar con estas personas. Es decir, si hubieran estado con una estrategia más suave, más tibia, una estrategia más de conciliación, el Estado nunca se hubiera sentado a dialogar. Entonces, en la educación, por ejemplo, el intelectual y maestro Juan García establecía que en la educación afroecuatoriana hay 2 momentos. En un momento, casa afuera, y el otro momento, casa adentro. El momento casa adentro, uno podría llamarle este afrocentrismo, es decir, aprender sobre nosotros mismos, casa adentro, porque necesitamos aprender. Es decir, yo en la escuela, en el colegio, y diría hasta en parte la universidad, en el pregrado, nunca estudié mi historia, nunca me enseñaron mi historia. Yo tuve que aprender por otros lados, por mi abuela, por mis familiares, por la gente mayor de la comunidad. Y entonces los jóvenes ahora necesitan volver a aprender este proceso de casa adentro, es decir, aprender sobre nosotros mismos. Y el aprender sobre nosotros mismos, y esa es una posición muy afrocéntrica, también habla del desaprender. Es decir, hay que desaprender lo ajeno que nos ha dominado para volver a reaprender lo propio que nos libera. Y entonces ahí se establecen 2 momentos, como les había dicho, el casa adentro, que es este momento para poder aprender sobre nuestra historia, y el momento casa afuera es también para que el otro aprenda mi historia. ¿Sí? Porque si el otro no aprende mi historia, o sea, no vamos a entrar en relaciones de construcción de relaciones interculturales.
necesitamos aprendernos a nosotros mismos. Necesitamos compartir y apropiarnos de esas historias distintas que no son las nuestras. Y creo que por ahí va. Y la pregunta que quería dejarles finalmente sobre esto de la modernidad, colonialidad, Arturo Escobar, esta no es una pregunta mía, es una pregunta de Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano que está en una universidad de UNC en Estados Unidos y que es parte del grupo Modernidad Colonialidad, y él planteaba, necesitamos alternativas a la modernidad o necesitamos modernidades alternativas. Quiero dejarles yo esa inquietud y ya que está dado, no sé si alguien tiene una pregunta más, alguien quiere, sí. Alô. Sim, microfone. Alô. Tiene. Eu. Na verdade, não é exatamente uma pergunta, porque acabou complementando o pensamento da professora e o que veio depois. Mas eu acho que eu queria colaborar aqui com alguns termos que se distinguem e de uma forma muito clara, né? O Walsh traz a diferença de descolonizar e decolonizar, né? Dizendo que não é possível desfazer a colonização, né? Eu acho isso muito interessante a forma como ela coloca, porque ela diz a colonização foi feita, ela não pode ser desfeita. Então, a gente pode amenizar esse impacto, então a gente pode decolonizar, né? E isso depois o Fleury traz, o professor Reinaldo Fleury traz as questões de multiculturalização e interculturalização, que a gente aqui consegue fazer essa troca multicultural, conseguimos estar no mesmo ambiente com múltiplas culturas e conhecimentos. Nem por isso a gente está fazendo a interculturalidade, né? A gente nem sempre consegue fazer essa troca, que é o desafio da escola agora, né? É o que nos coloca, o que a professora daí traz. Como é que a gente traz essa interculturalidade lá na sala de aula, né? Entendendo, que daí foi o que tu trouxe de resposta, né? Entendendo a sua própria história e fazendo essa troca também em sala de aula, né? Não só botando uma pena na cabeça do aluninho lá, no dia do índio, sem ter a menor noção do que são as pinturas, de onde vem a tinta e por que ele faz isso e qual a diferença de uma pintura no corpo para outra, né? Tem tantas formas de se abordar isso dentro de sala de aula que enriqueceriam, né, a nossa experiência. Enfim, é isso. Tem mais uma questão lá. Eu esqueci de pedir que quem fala se identifique. Diga o seu nome, aí fica mais fácil, né? Perdão, foi minha falha aqui. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerle por el texto que usted escribió de la comparativa entre Colombia y Ecuador. Vigente el tema de raza en mi país, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, hoy, por un tema de territorios, la minga está siendo masacrada en el sur del país, que colinda con Ecuador. Y pues los pueblos más pobres en mi país, precisamente San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, esclavos negros que escapan. Entonces, vigente el texto para ver hoy pues, lo que sucede y raza no como centro de la discusión, porque pues evidentemente ya vimos que género es importante y otros más. Pero, permítame, ya lo voy a escribir aquí. Bueno, me cuesta hablar de teoría descolonial porque siento que ahí ya hay algo de eurocentrismo, ¿no? Y en el contexto colombiano, pues evidentemente, como ya le dije, pues, es vigente y mi pregunta es más hacia esto. ¿Cuáles son las contradicciones suyas como investigador al situarse en el medio entre lo académico y lo no académico cuando le pedimos a los indígenas que se radicalicen, ¿no? Y, por ejemplo, hoy Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales de base, ¿no? O
O sea, ya no se están matando ni siquiera los profes, son los líderes de base. ¿Hasta dónde si nos radicalizamos? O sea, radicalizamos a ellos, pero y nosotros. ¿Cuáles son sus contradicciones como investigador? Gracias. Sí, una pregunta en realidad, digamos, muy compleja. Creo que son muchas las contradicciones, pero yo ahora, por ejemplo, voy a mencionar una de ellas, ¿no? Muchas veces mi contradicción surge, por ejemplo, cuando yo estoy con las comunidades afrodescendientes y hay veces que siento que mi discurso es académico, ¿no? Y ahí hay una cosa que es muy interesante, por ejemplo, que también sigue siendo parte de la contradicción. Yo en algún momento formé parte de este grupo de la modernidad-colonialidad. Y una de las cosas que yo les planteaba a ellos en ese momento, que tiene que ver con esto que tú planteabas y a la final hablar de teorías decoloniales, si no es de alguna manera también eurocéntrica. Y mi cuestionamiento era en ese sentido. Parecería ser que este paradigma, esta explicación, digamos, de esta realidad a partir del concepto de raza, lo que hemos estado hablando ahora, parecería ser que es este grupo de la modernidad-colonialidad quien termina, si es que quieren, cabe la palabra, inventando el término de colonialidad y decolonialidad. Y muchas veces cuando revisamos los discursos, cuando revisamos la producción, revisamos la memoria de los pueblos, por ejemplo en Colombia, Manuel Quintín Lame, por ejemplo, en Ecuador, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, líderes indígenas, que de alguna manera ya estaban planteando el término de la colonialidad y la decolonialidad, solamente que con otros términos. Yo he trabajado, por ejemplo, mucho y mi tesis doctoral giró alrededor de lo que tú mencionabas del Palenque de San Basilio. Es decir, mi tesis tiene que ver con el cimarronaje, pero entendido el cimarronaje como filosofía existencial. Y cuando uno mira y se profundiza en las cuestiones del cimarronaje, ese es para mí, por ejemplo, un proceso decolonial. O, como decían los mayores, el desaprender. Es decir, para mí el desaprender, tal como lo explican algunos líderes del movimiento afrodescendiente, la relación que hay entre cómo ellos conciben el desaprender y la decolonialidad es exactamente lo mismo. Y yo recuerdo que uno de mis maestros, Juan García, decía, un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Decía, mi abuela dice muchas cosas de las que yo encuentro en Foucault. O sea, yo he leído Foucault y he escuchado a mi abuela y veo que mi abuela dice muchas cosas de las que habla Foucault. ¿A quién cito yo? ¿A Foucault o a mi abuela? Entonces él decía, a mi abuela. Y el citar a la abuela, por ejemplo, ya es un proceso de decolonialidad del saber, por ejemplo. Y creo que hay veces que creo que esa es mi contradicción, en que tal vez hace falta contaminar mi discurso académico, y digo contaminar en el mejor sentido de las palabras, contaminar con ese pensamiento de las comunidades, de los pueblos, ¿no? Y cuando estamos en la comunidad, siento que hay que… El discurso académico siempre tiene altura, ¿no? Y esa altura es la que a veces no nos permite dialogar y no nos permite aprender. Esa es de alguna manera la vanidad académica, ¿no? Y creo que cuando uno está en la comunidad, uno tiene que bajarse de ese pedestal, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se hace eso?
¿sí? ¿Cómo se hace eso? Y entonces, sí, mi contradicción es que hay veces que no podemos fluir entre el procesar esa información, porque muchos de los conocimientos de los pueblos y nacionalidades es muy simple, pero es muy simple porque es muy complejo. Y es obvio que muchas veces tenemos esa pretensión de, con categorías de la academia, querer entender esa profundidad de esos conocimientos. Y ahí creo que surge, digamos, una de las tensiones más fuertes, digamos, para poder entender. Y la otra contradicción, para no alargar, es cómo producir teoría fuerte, con categorías, desde esas matrices, desde esos pueblos, desde esas matrices, desde esas filosofías, desde esos conocimientos, ¿no? O sea, creo que es un reto, pero al mismo tiempo sí termina siendo, digamos, una contradicción, en el sentido que uno, por ejemplo, pensaba que todo este paradigma de la modernidad, colonialidad, generaba también un instrumental metodológico, si es que quieren, para poder entender otras realidades. Y resulta que no, o sea, definitivamente no va por ahí. Es decir, porque si no terminaríamos convirtiéndonos en un doxa más, es decir, terminaríamos convirtiéndonos en un paradigma más para poder, ¿no? La idea es que en la modernidad, colonialidad, en toda esta teoría de la decolonialidad, es que estas teorías hablen por sí solas, hablen con sus propias metodologías, que usen sus propias pedagogías y que de alguna manera se establezcan en esto que Boaventura llamaba esta ecología de saberes o este diálogo de saberes, ¿no es cierto? Pero con sus propias formas, con sus propias particularidades. Pero muchas veces creo, otra contradicción, que los académicos que estamos en estas fronteras tratamos de querer interpretar esos conocimientos y esos saberes. Y creo que eso es error. Creo que no hay que interpretar absolutamente nada. Hay que decir las cosas tal y como ellos lo dicen. Y creo que por ahí va las contradicciones. Gente, nós vamos interromper durante uns 15 minutos agora para tomar uma água, pegar um refresco. Tem banheiro aqui dentro, eu soube, então, e lá fora também. Então, voltamos aqui em 15 minutos para retomar. Tá? Obrigado, professor Edson.